It's delicious. Si usted acaba de llegar a Mujeres 360, estamos platicando de las forjadoras de la historia en nuestro país. Yo estaba diciendo en la introducción del programa que las mujeres no tienen nombres de calles ni pedestales en nuestro país, más que ahorita de pronto me acuerdo de Margarita Maza de Juárez, ¿no? Que estaba casada con Benito Juárez, ¿no? Entonces, ¿por qué hay ese tipo de reconocimientos, por ejemplo? Bueno, a mí me parece que en este nuevo proceso de reconstruir la historia, tendremos también que reconstruir esos estándares culturales, ¿no? Y comenzar a colocar a las mujeres que han ido construyendo la historia. De pronto hablábamos de cuáles son algunas de las mujeres de la historia más reciente, ¿no? De pronto pensamos que el papel de las mujeres tendríamos que buscarlo necesariamente en la prehistoria y de ahí para acá. Comencemos por ahora, ¿no? Por aquí. Sí, hay grandes mujeres que están trabajando en diferentes ámbitos en el país. El hecho de que las mujeres participemos cada vez más en política y se garantice la paridad, será como vayamos tomando nuevas decisiones y redistribuyendo el poder en una sociedad. Pero para eso necesitamos evidentemente cambiar códigos culturales, reconocernos. En esta Constitución tenemos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, al libre desarrollo de la personalidad, el derecho de que cada mujer elija sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos, en fin, participación política. Es un nuevo modelo para nuestra sociedad, pero necesitamos apropiárnoslo y compartirlo para que entonces sea realmente, entre en vigor, ¿no? Claro, Denise, además no nada más hablamos en la política, Denise, María Elena, sino también en muchos ámbitos. Hay mujeres muy importantes, contemporáneas, que no se les está dando el crédito o no se les ha dado, ¿no? Claro, las profesoras, las investigadoras, justo hace rato hablábamos como qué porcentaje de mujeres están en el Sistema Nacional de Investigación, ¿no? De investigadores, son muy pocas, ¿no? Bueno, mucho menos en porcentaje que los hombres. Yo me dedico a los temas de la política también, y justo ahora estoy trabajando en cómo se han representado a las mujeres en la movilización del 68, ahora que será el 50 aniversario de este proceso, y justamente solamente aparecen 2 mujeres, ¿no? En todos los textos aparecen 2 mujeres, la Tita y la Nacha, que fueron representantes ante el Consejo Nacional de Huelga, pero se quedan afuera todas las otras mujeres que construyeron la movilización. Sí, Marilena, mujeres que luchan por sus familias, por sus hijos, porque además ven que estos están insertados en una sociedad y que esa sociedad tiene que cambiar y que las cosas no se están haciendo bien en algunos momentos. Y además en escenarios también que tienen que ver con el trabajo. Y digo, yo insisto que en el trabajo, porque si tú haces una pequeña revisión de cuáles son los escenarios, particularmente los consejos de administración de las empresas, en donde estamos siendo representadas o tenemos un escaño las mujeres. Generalmente las mujeres que están en esas posiciones han heredado el lugar porque forman parte de una familia que ya como herencia les dejó ese espacio, o son esposas del dueño, o son hijas del dueño, pero todavía no tenemos la clara concepción de que la mujer también tiene inteligencia financiera y que puede mostrar esa inteligencia financiera, y en el campo educativo que puede abrir espacios para hacer la construcción de nuevas identidades. Y cuando hablo de nuevas identidades es tradicionalmente los roles para los cuales la sociedad educaba a las mujeres, algunas hasta de una manera chistosa se decía, pero no me parece nada chistoso, mira, que estudie mientras se casa, ¿sí? A que ya después educar a los hijos, pero todavía sigue un poco incluyente el que la educación pueda ser en los diferentes ámbitos. Eres igualmente brillante si eres una mujer artista, eres igualmente, o puedes ser igualmente brillante si eres una mujer destacada en el periodismo,
¿sí? O si eres destacada en el arte, o si eres destacada en el campo del trabajo financiero, ¿sí? Lo que hace falta es también como concebirte que es importante para ti el trabajo, y en ese concebirte que es importante para ti el trabajo, pues que puedas desarrollar herramientas que tienen que ver con el trabajo, ¿sí? Visiones diferentes de las tradicionales. Es que además forjamos el país día a día, desde nuestra trinchera, cada una, ¿no? Sí. Fíjate que pensaba en este momento que hay muchas mujeres que rompen en el escenario público a partir de la defensa de los derechos humanos. Uh-huh. Y no es necesariamente una historia linda, justo como la de Rosario Ibarra, claro, de Piedra, que llega al escenario público a partir de la desaparición de su hijo. ¿Qué proponen ustedes tres para que estas mujeres que todos los días hacen a nuestro país sean reconocidas? A mí me parece que acciones muy concretas. Construir las leyes y llevarlas a la práctica. Okay. Darnos la mano. Ok, entre nosotras, darnos la mano. Eso, Denise. Principalmente educarnos, ¿no? Uh-huh. Educar también. Nuestro papel en la docencia, en la investigación está para, partir de la educación, para poder generar el espacio donde surjan, se visibilizan las mujeres, ¿no? O sea, tampoco vamos a pensar en que si ya se hizo una historia de los hombres, se va a hacer una historia de las mujeres aparte. Eso no se puede, ¿no? Porque eso no es la realidad. No, yo digo, vamos en equipo, ¿no? Hay que siempre trabajar en la relación, ¿no? Claro, porque además aportamos cosas diferentes, ¿sí? ¿Cierto? Claro, y en eso porque hacemos las cosas diferentes. Claro, y ver cómo se construyen las masculinidades, porque aquí estamos hablando de mujeres y aquí estamos hablando de cómo unas participan y otras participan menos, pero qué tanto espacio las mujeres estamos dejando para los hombres, para esa interacción, para esa riqueza también de visiones, y no solamente para hombres, sino para todos aquellos, ¿sí?, que pueden estar dentro de una comunidad social y que ahora se les pone nombre. Y digo, no estoy diciendo que no tuvieran nombre, uh-huh, pero se hace visible. En la medida en la que podamos reconocer que hay muchas formas de ser mujeres, hay muchas formas de ser mamás, hombres, jóvenes, etcétera. Cada persona es distinta y cada una de esas personas aporta un elemento de riqueza a la sociedad. Uh-huh. El querer que todas las personas pensemos igual, tengamos la misma religión, la misma cultura, eso es justamente lo que limita a una sociedad. Uh-huh. Y entonces sí, ocasiona que nos excluyan, porque no entramos en esa expectativa, ¿no? Entonces, por eso me parece que tendríamos que reconocer esta pluralidad, ¿no? Para que todas las mujeres podamos tener las mismas posibilidades. Alguien me decía, es que hay que abrir las puertas. Pues sí, pero una puerta es para que entres o salgas. Tú lo decides, sí, ¿no? sin duda. O sea, no solamente es para el claro. Tú decides cuál va a ser tu tránsito. Lo importante es que nada te limite ese tránsito. Dejemos de sorprendernos, no sé ustedes qué opinen de que lees algo en la historia o ves algo que hizo una mujer y dices, ¡ay, mira! Lo hizo una mujer. ¿No? Es lo extraordinario, pues, ¿no? Es lo que se hace, lo que aparece, porque, bueno, en la educación, decíamos, está el principio, en la diversidad como presupuesto de todos, ¿no? Así como yo soy capaz de, y eso es lo más difícil, ¿no? Cómo las mujeres se creen que pueden ser parte de la historia. O sea, muchas de las entrevistadas, uh-huh, muchas entrevistas que he hecho a mujeres en movimientos sociales parten de decir, yo no soy. O sea, no me preguntes a mí, yo no soy parte de la historia. O sea, pregúntale al líder, pregúntale al que hablaba. Yo no soy importante. Y ahí está el principio, ¿no? Claro, en creérnoslo. Y empoderarnos. Y empoderarnos no tendría que ser por encima de otros, sino empoderarte es tener una conciencia de qué es el autoestima, uh-huh, y desde la autoestima una nueva manera de concebirte sería resignificarte en lo que tienes. Y lo que tienes es lo que te gusta y cómo puedes hacer cada vez más y mejor lo que te gusta. Claro. ¿Sí?
y que tengas espacio en esta sociedad. No necesitarías tampoco tener una determinada trayectoria, sino simplemente la conciencia de qué es ser mujer en esta sociedad y qué es ser hombre en esta sociedad. Y que nuestro papel es bien importante. Lolkin, Denise, María Elena, muchísimas gracias por haber estado aquí en Mujeres 360. Un tema que da para platicar muchísimo más. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero de verdad les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Y usted que estuvo desde su hogar, muchísimas gracias.